Milei postuló a la presidencia. Él siendo todavía diputado, él estaba siendo diputado nacional desde el 2021 hasta el 2023, y fue en ese tiempo que él decidió postularse a la presidencia. En noviembre del 2023 hubo ya las elecciones generales a la presidencia. El 56% de Argentina escogió a Milei, que yo tenga entendido hubo un margen de más del 10% con el siguiente contrincante, que era el candidato Sergio Massa. Javier Milei es presidente junto con el Partido Libertario, que también se denomina La Libertad Avanza. Y bueno, ya lo han visto, seguramente su lema es esto de la libertad, que viva la libertad. Recientemente, o bueno, no es recientemente, cuando estaba él postulando a la presidencia, estaba pensando postularse, creo que ya habían sido las elecciones primarias en la Argentina. Igual fue bastante favorecido Milei en estas elecciones primarias, después en las elecciones generales, pero tuvo una entrevista con el señor, algunos de ustedes lo deben conocer, Tucker Carlson, que es un periodista estadounidense muy conocido. Él trabajó por 14 años en Fox News, después fue despedido de Fox News, ahora está trabajando de forma independiente, entrevistando diferentes presidentes y personalidades alrededor del mundo. Uno de los que entrevistó fue Javier Milei, pero anteriormente había entrevistado, por ejemplo, a Putin. Yo ya había hecho una charla acerca de esta entrevista que tuvo con Putin, muy interesante, y estuvo entrevistando a alguna otra gente también. Entonces, tuvo una entrevista con Tucker Carlson. En esta entrevista, Tucker Carlson pudo preguntarle varias cosas respecto a cuáles son sus posiciones, cuáles son sus planes respecto a Argentina. Interesantemente, esta entrevista que tuvo Tucker Carlson con Milei tuvo muy buena llegada en el mundo. Utilizaron la plataforma Twitter, que ahora se conoce como X, y es en esta en la que transmitieron la entrevista. Ahora, he leído varias fuentes periodísticas de la Argentina. Lamentablemente, qué pena, o sea, es un desastre. Pero hay varias fuentes periodísticas argentinas que, bueno, evidentemente cuando uno empieza a leerlas son de tendencia de izquierda. Y lo que hacen es, acerca de este tema, de que Milei y la entrevista que tuvo con Tucker Carlson tuvo 300 millones de vistas en 16 horas. Una llegada tremenda en la plataforma X, y salieron varios artículos de periódico de fuentes argentinas diciendo: sí, llegó a 300 millones de vistas, pero en realidad Twitter está siendo dirigido por un retrógrada, Elon Musk, y cosas así. Y como que en realidad no llegó a 300 millones de vistas, llegó a menos, solamente que esa plataforma miente y no sé qué tonteras. Y realmente me da bastante gracia, porque cuando uno lee cualquier artículo de periódico en contra de Milei, resulta bastante obvio que no tienen qué más criticar, cosa de que agarran esto de que tuvo muchas vistas en Twitter como para decir que es toda una mentira, como si todo fuera un complot, una conspiración o alguna cosa por el estilo. Y realmente, bueno, no es muy difícil aceptar que realmente tuvo muy buena llegada. Y ya se tenía expectativas de quién iba a ser este Javier Milei. Yo he escuchado a un montón de conservadores en Estados Unidos. De hecho, todos los conservadores que yo escucho en los Estados Unidos, que incluye cristianos, judíos, gente que no es religiosa, todos hablando de Javier Milei, porque realmente se ve como un equivalente de Trump en la Argentina, con este personaje de Javier Milei. Y la entrevista con Tucker Carlson realmente ha sido muy esperada. Entonces creo que no es difícil aceptar que realmente ha tenido muy buena llegada como se esperaba que la tuviera. Entonces en 16 horas tuvo más de 300 millones de vistas en la plataforma de Twitter. Y es muy gracioso porque creo que este video prueba por qué se le dice, por lo menos en mi caso, creo que prueba por qué se le dice el loco o el peluca. El peluca es obvio, es por su cabello, pero lo de el loco, porque la retórica que tiene y la forma en la que habla a veces se pone un poco extraña y bien intensa. Así que es muy interesante. En la entrevista con Tucker Carlson, como varios de ustedes ya deben haber escuchado, él le manda un mensaje a Trump, porque Tucker Carlson le pregunta específicamente qué mensaje tiene para Trump. Ahora en un momento vamos a escuchar un pedacito de esa parte. También habla en contra del aborto. Lo que a mí personalmente me gusta es que Milei se pronuncia muy fuertemente en contra del aborto específicamente, incluso en contra de la eutanasia. Y es muy interesante que haya alguien que
estas cosas que supuestamente, bueno, que son promovidas por las Naciones Unidas y por países de primer mundo, y que para avanzar y progresar tenemos que defender la matanza de bebés no nacidos, él se pronuncia muy fuertemente en contra de estas cosas y les llama como son asesinatos. Esta gente está llena de sangre en sus manos. Los socialistas que quieren avanzar este tema del aborto y los derechos reproductivos supuestamente están llenas de sangre sus manos, y a mí sinceramente me agrada el hecho de que se pronuncie de ese modo acerca de estas cosas, porque realmente son aberrantes, son terribles y deberíamos verlas como son. También se pronuncia en contra de la agenda socialista. Entre eso también entra el tema del cambio climático. También lo que me pareció interesante es que él, cuando se le pregunta si él tendría tratos con China, él dice directamente: no, yo no tendría ningún trato con ningún país comunista. Entonces se ve que ya ha tenido algunos problemas con Venezuela, por ejemplo, y él mismo afirma que no quiere tener tratos con China porque China es un país comunista, y bueno, ya sabemos que tienen uno de los sistemas de monitoreo poblacional más avanzados en cualquier sistema de gobierno comunista. Así que realmente es terrible y él lo llama como es. Ahora, lo que sí igual estuvo interesante en esa entrevista que tomó lugar el año pasado es que él, cuando se le preguntó acerca del Papa, pues condena al Papa. En la entrevista con Tucker Carlson, él habla en contra del Papa por ser socialista, por apoyar a dictadores como el presidente en Cuba, como también en Venezuela. Entonces, sí se pronuncia en contra del Papa, lo cual está interesante porque posteriormente cambia su retórica. Ahora, quiero que veamos simplemente este pedacito de la entrevista con Tucker Carlson. Esta es una parte en la que se está dirigiendo a Trump, porque Tucker Carlson le pregunta qué mensaje, qué consejo tienes para Donald Trump en caso de que se volviera presidente, y esto es lo que le dice. Comprendió perfectamente que la generación de riqueza proviene del sector privado. Es decir, el Estado no crea riqueza, el Estado la destruye. El Estado no puede dar nada porque no produce nada, y cuando lo quiere hacer además lo hace mal. Entonces, y antes de continuar con esta parte, realmente es lo que ya hemos visto. Yo anteriormente ya había hablado acerca de los sistemas comunistas en los que se quiere que el Estado sea grande, que toda la población dependa del Estado, y las consecuencias terribles a las que lleva. Bajo el gobierno de Mao Zedong en China, hace varias décadas murieron ¿cuántas personas? Y les puse eso en un video, lo voy a intentar poner en la descripción para que lo vean. Ese sistema comunista en China llevó a la mayor cantidad de muertes por hambruna de toda la historia de la humanidad. Literalmente, no hubo nunca jamás un fenómeno natural, ninguna guerra, ninguna nada que haya causado tantas muertes como el sistema comunista en China bajo el gobierno de Mao Zedong. Murieron alrededor de 50 millones de personas, y de nuevo murieron de hambre. Y claro, el Estado lo que quería era él mismo distribuir la riqueza, él mismo recibir todo lo que están produciendo la población, y ellos distribuir lo que les parezca a cada población, a cada, provincia, a cada región, y realmente les fue muy mal, muy mal. Lo mismo pasó bajo la Unión Soviética en la Unión Soviética, cuando hubo la hambruna de Holodomor, que fue una de las peores hambrunas que hubo después de esta hambruna de China, la gran hambruna en China. Entonces creo que es bastante cierto lo que él está diciendo. Por algo dice la Biblia que el gobierno se supone que debe hacer justicia, premiar al bueno y castigar al malo. Esa es la función que debería tener el gobierno. Cuando se empieza a meter en otras cosas, es como dice Milei, en vez de generar riqueza, la destruye. Eso lo estamos viendo en los países donde se quiere tener un estado grande y que la gente dependa del gobierno. Entonces, me parece que desde mi pequeño lugar, lo único que podría decirle es que redoble los esfuerzos en la misma dirección de defender las ideas de la libertad y de no darle tregua ni un solo segundo a los socialistas. Entonces su último consejo, por lo que dice aquí, es que no le dé tregua a los
socialistas que no dejen que avancen ni un poco más, y es probablemente lo que él va a hacer. Ahora, este tema de la libertad, porque le dice que defienda la libertad, tiene sus limitantes, lo vamos a discutir un poco al final de este episodio, pero tiene sus limitantes esta idea que tiene Milei acerca del anarcocapitalismo. En este mismo video habla de uno de los principios del anarcocapitalismo, que es el principio de no agresión, que es de mientras no le estés haciendo daño a nadie, tú puedes disfrutar tu libertad tranquilo. Entonces eso conlleva varios problemas, que han habido varios conservadores que han criticado esta ideología o esta filosofía política. Entonces vamos a hablar un poco respecto a eso, pero lo que sí sabemos es que hasta el momento se han cerrado un montón de ministerios en la Argentina, precisamente porque Milei, Milei, pensé que había dicho Trump, pero Milei está completamente en contra de que el gobierno gaste plata en cosas que no son necesarias, porque no hay plata. Si te gustó este video, por favor dale like, suscríbete y prende la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un video nuevo.